Y te doy la palabra a ti, Juan David, de nuevo dándote gracias por estar acá con nosotros hablándonos sobre hidrógeno. Muchas gracias. Listo, no. Muchas gracias a ti, Julio, a toda la organización, a la Universidad del Valle por tenernos en cuenta en estas iniciativas. Para nosotros es fundamental apoyar toda la divulgación de conocimiento, también todas estas oportunidades que trae el hidrógeno y todas sus cadenas de valor. El día de hoy, pues la idea es que profundicemos también ya ver esto cómo impacta o cómo podría impactar también al país. En realidad, detrás del hidrógeno hay muchas oportunidades. El hidrógeno es solo el punto de entrada, es el comienzo, pero a partir del hidrógeno vamos a ver que se pueden desarrollar un sinfín de cadenas de valor en las cuales Colombia ya hoy en día tiene un gran potencial y que la idea es que impulsemos acciones, todos nos sintamos empoderados también en este sentido. Aquí en el hidrógeno, que en las demás tecnologías limpias, necesitamos más gente, necesitamos más apoyo constantemente. Entonces, también aquí el llamado desde ya es a que cuenten también con la asociación en esos procesos, en los procesos individuales de cada persona para, para seguir posicionando el hidrógeno como una oportunidad de reindustrialización sostenible, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, para comenzar, quiero contarles un poco sobre quiénes somos nosotros. Nosotros somos Hidrógeno Colombia, la Asociación Colombiana de Hidrógeno. Somos una asociación industrial que agrupa diferentes empresas en toda la cadena de valor, principalmente entes privados. Nosotros fuimos fundados en 2021, ya tenemos 4 añitos de haber sido fundados. Fuimos también el resultado de una de esas acciones estratégicas que nos dejó la hoja de ruta del hidrógeno y desde este momento hemos venido trabajando con el sector privado y con demás sectores importantes ahí en la cadena de valor, con esa cuádruple hélice que siempre mencionamos: sector privado, sector público, academia y Estado, juntando a todos esos actores y también coordinándolos para desarrollar actividades y estrategias que impulsen el sector. Como parte de la asociación hacen parte más de 40 empresas que están en toda la cadena de valor: empresas extranjeras, empresas nacionales, empresas que tienen mucha experiencia desarrollando proyectos de hidrógeno con, con tecnologías, también con servicios, con esa experiencia internacional que están trayendo al país, pero de igual manera también empresas nacionales principalmente que están formando esas capacidades en esta nueva cadena de valor, en esta nueva economía que es la economía del hidrógeno. Aprovechando todo ese know-how, esa experiencia que tienen en otros sectores como el energético, el químico, etcétera, para también empezar a desarrollar ya sea productos, servicios o incluso desarrollar proyectos en hidrógeno y todos sus derivados. Entonces, a día de hoy, nosotros, como les decía, ya llevamos 4 años trabajando con nuestros asociados. Y el día de hoy también quiero contarles o les voy a mostrar un poco del trabajo que realizamos dentro de la asociación, que es también entender dónde están las potencialidades del país y desarrollar propuestas, ser muy propositivos en materia de acciones que se puedan implementar no solo por las empresas, por la asociación, sino por cada uno de esos actores que están que son importantes para nosotros, desde la academia hasta el Estado, e incluyendo también la cooperación internacional. Entonces, para ir directamente al grano, como dicen por ahí, al final, yo sé que en esta serie de webinars, los que han atendido toda esta serie de webinars han podido conocer de primera mano cuál es el rol del hidrógeno en la transición energética, cuáles son sus particularidades técnicas. Han aprendido hasta de SAF, han aprendido de una
gran variedad de temas. Entonces, mi objetivo el día de hoy no era venir aquí a repetir un poco lo que de pronto ya han escuchado en otros espacios, sino hablar más de ese potencial de reindustrialización sostenible. ¿Dónde está el potencial para Colombia? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos esto, tenemos que ir a lo que nosotros conocemos como la demanda, es decir, esos sectores que van a consumir ya sea hidrógeno o derivados o productos que tienen como base el hidrógeno. A mí me gusta decir, y antes de empezar a profundizar en cada uno de los sectores, que el hidrógeno podría ser la mascota tranquilamente de la transición energética y slash reindustrialización sostenible, porque es donde se juntan la energía limpia de un panel solar, de un parque solar, de un parque eólico, de una hidroeléctrica, con la oportunidad, por ejemplo, de impulsar de manera sostenible y de generar mayor valor agregado en sectores como lo vamos a ver el día de hoy, en el agro, en la producción de combustibles sostenibles, también en la descarbonización de otros sectores importantes de nuestra economía. Entonces, básicamente, hoy vamos a profundizar en cuatro sectores que son muy puntuales y el primero de estos es el sector agrícola. Colombia tiene un sector agrícola muy desarrollado, muy fuerte, pero que todavía tiene un potencial de crecimiento muy grande. A día de hoy nosotros tenemos estas cifras. El sector agrícola ocupa más o menos un poco más del 14% de la totalidad de los colombianos. También en 2024, el año pasado, el país o el crecimiento económico del país se vio principalmente traccionado por este sector en particular, por ese crecimiento en exportaciones de café, de cacao, de diferentes productos agrícolas y esto pues nuevamente es algo que es una tendencia que ha venido creciendo durante los últimos años. Y también Colombia se ha empezado a posicionar como un mercado, como un país que está exportando productos premium en este sector a otras regiones, otras latitudes. Principalmente cuando hablamos de estos productos, hablamos de lo que es café, de lo que es cacao, de lo que es aguacate, banano. Nada más acá como para traer un poco algunas de esas cifras. El año pasado entre todas estas exportaciones, o entre todos estos productos, nosotros tuvimos exportaciones de gran magnitud, que incluso van desde los 200 casi 300 millones de dólares en el caso del cacao, hasta más de 500 incluso casi 600 millones de dólares en el caso del banano. Y aquí hay una particularidad, es que también cuando empezamos a ver cuáles son los destinos de estas exportaciones, nos damos cuenta que son destinos por decirlo así, premium, con capacidades de pago muy altas, como lo son Estados Unidos, la Unión Europea, algunas partes de Asia. Y particularmente cuando vemos estos mercados, vemos unas tendencias desde los mismos consumidores hasta la misma regulación en estas partes del mundo que está tendiendo a favorecer los productos que tengan menores huellas de carbono, es decir, que sean más sostenibles. Entonces, en ese sentido, pues uno podría empezar también a entender un poco cuál es, o algo fundamental es entender cómo se compone el costo de un producto agrícola de estos de los que estamos hablando, ya sea café, aguacate, banano, cacao porque al mismo tiempo, tal vez lo primero que también cada uno de ustedes haya pensado cuando les mencioné productos premium es un producto más caro, ¿es cierto? Un producto de pronto más bonito, con un atributo de sostenibilidad mayor, con menor huella de carbono, pues claramente va a tener un costo mayor y aquí particularmente nos interesa en particular la componente de fertilización, porque es aquí donde, ya más adelante lo vamos a ver, donde están las oportunidades para el hidrógeno, particularmente, y es empezar a desarrollar una cadena de valor de fertilizantes bajos en emisiones, de manera tal que cuando yo ya produzca estos productos en particular, tengo un café con menor huella de carbono. ¿Por qué? Porque lo fertilicé con un fertilizante más limpio, y también tuve
unas mejores prácticas digamos, en la cosecha. En general, claro, hay una componente importante que es la fertilización, pero esto no es todo. En general, también se necesita tener en cuenta la instalación, la cosecha, las podas, malezas, fumigación. Todo esto es importante porque también no solo es pensar en los mercados externos, sino también en el interno, cómo también posicionamos este tipo de productos en el mercado interno sin que esto finalmente tenga un impacto significativo sobre la capacidad de adquirir estos productos por parte de, en este caso, los colombianos. Entonces, cuando vemos esto, particularmente de todo lo que vale, por ejemplo, cualquiera de esos productos que vimos anteriormente, la componente de fertilización es alrededor de está entre un 20 y un 25% del precio final. Entonces, acá, cuando nosotros empezamos a imaginarnos cómo podemos ya dejar, por ejemplo, producir estos productos, pero con fertilizantes verdes, ya esta componente o estos porcentajes nos empiezan a dar una idea de cuánto aumentaría el costo en el producto final si utilizamos un fertilizante verde. Y ahí, particularmente como para que tengan estos datos, por lo general la urea, que es uno de los fertilizantes más ampliamente utilizados, está en el rango de unos precios de 350 $400 la tonelada. Y este mismo producto, o sea, la urea, pero hecho con hidrógeno verde, con hidrógeno bajo en emisiones, puede estar costando aproximadamente unos 700, $650 la tonelada. Entonces, como para que hagamos cuentas muy sencillas, digamos que el incremento es del 100%, es decir, el fertilizante vale 100% más. Si uno genera ese sobrecosto, pues al final el aumento en el precio sería este mismo, del 20 al 25% en el producto final. Es un aumento que claramente es significativo, pero que también lo podemos diluir en digamos, en una proporción del total de lo que se comercializa de esos productos. Es decir, no es necesario que de la noche a la mañana todos estos productos se produzcan con fertilizantes verdes, sino que puede ser, por ejemplo, un 10%, que es parte de los análisis que nosotros hemos realizado. Si el fertilizante vale el doble, pero solo hacemos el 10% de todos estos productos de la producción total que sean con estos fertilizantes, pues al final el aumento va a ser entre un 2 entre un 3% del costo final. Es decir, ahí empezamos a diluir esos costos y a hacer que estos modelos de negocio sean más viables. Entonces, no estamos tan lejos como de pronto a veces podemos creer. En realidad estamos muy cerca de ver este tipo de proyectos y creo que, y nosotros precisamente desde la asociación con estos análisis, lo que buscamos es mostrar que sí se puede impulsar cadenas productivas un poco más sostenibles, basadas en hidrógeno y que no generen unos impactos significativos en el precio. Ahora, muchos de ustedes van a preguntarse, bueno, pero entonces hemos estado hablando de banano, de aguacate, de un montón de cosas, y aquí, ¿dónde está el hidrógeno? Pues nuevamente, como mencionamos en la diapositiva anterior, el hidrógeno está en los fertilizantes. Esos fertilizantes, cuando nosotros los vemos, sea la urea, por ejemplo, en este caso, otros como el nitrato de amonio o incluso en algunos casos el amoníaco que se utiliza para hacer aguas amoniacales, vamos a encontrar, si nosotros le hacemos mucho zoom a estos fertilizantes y llegamos hasta la estructura química, vamos a empezar a encontrar un montón de hidrógenos. Entonces acá tenemos hidrógeno, 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 en la urea, en el amoníaco, en el nitrato de amonio, todo esto es hidrógeno. Entonces, aquí es donde se conecta ese potencial de esta cadena de valor, que es mucho más amplia, que tiene mercados mucho más amplios, que tiene mercados en Estados Unidos, en Asia, en Europa, básicamente en todo el mundo,
y que al final pues se consolida como un potencial para también desarrollar un mercado interno de hidrógeno y de derivados, porque seguramente como habrán visto en otros de los webinars, Colombia también tiene la oportunidad de exportar hidrógeno y derivados, pero seguramente, si estuvieron en los otros webinars, se podrán acordar que Colombia tiene potencial de exportar, por ejemplo, más que todo a territorios como Europa, que son territorios que no son autosuficientes. Entonces, cuando nosotros nos quedamos nada más en esa componente de hidrógeno y derivados, el horizonte se nos cierra mucho. Se nos cierra nada más algunos países de Europa y algunos países de Asia. Pero cuando empezamos a desarrollar las cadenas de valor, se nos abren muchos más mercados y se nos abren muchas más oportunidades. Y es por eso que insistimos en el desarrollo de estas cadenas de valor, en este caso en particular, de fertilizantes. Ahora, acá hay unos datos que son fundamentales para entender que hay un potencial en este mercado, principalmente en el de los fertilizantes, y es que nosotros importamos el 95% de los fertilizantes. Eso es básicamente importar prácticamente todo. Y entonces, pues eso al final uno se puede quedar ahí como el gato, eh, como preguntándose, bueno, ¿esto cuánto hidrógeno es? ¿Esto cuánto hidrógeno representa? Si nosotros quisiéramos como país impulsar una industria de fertilizantes interna y reemplazar esos fertilizantes importados por producción nacional, ¿cuánto hidrógeno tendríamos que producir? ¿Cuánto valdría? ¿Cierto? ¿Cuánta energía renovable tendríamos que instalar? Pues eh, así en números grandes, esto implicaría, para suplir toda la demanda que implicaría producir esos fertilizantes, nosotros tendríamos que estar produciendo la cifra de 50 kilotoneladas año de hidrógeno. Aquí eso implicaría que, ¿cierto? Porque esto es un número muchas veces muy etéreo, 50 kilotoneladas año de hidrógeno. Eso, para que lo tengamos en números, implica que instalemos 500 megavatios de electrólisis, más de 1000 megavatios de renovables, que para que tengamos en cuenta más o menos desde las subastas, desde que se empezaron a desarrollar las renovables en el país, hasta el momento a más o menos unos 2000 megavatios instalados. Entonces esto también nos muestra el reto significativo que hay en demanda energética, particularmente de este sector. Si queremos impulsar estas cadenas de valor, definitivamente no es solo apoyar el hidrógeno, sino desarrollar o impulsar todo el sector eléctrico y el de renovables. Y claramente todo esto va a tener unos costos que van aproximadamente a los 1.500 millones de dólares, lo que valdría empezar o generar ese suministro del hidrógeno. Esto sin tener en cuenta que obviamente hay que desarrollar todas las cadenas de valor de amoníaco, urea, etc. Entonces, esto también en pesos es más o menos 6 billones de pesos. Es bastante, pero son cifras que nos muestran que también el hidrógeno puede apalancar muchas oportunidades de desarrollo regional en el país. Particularmente para este sector que nosotros hemos estudiado con bastante interés, hemos desarrollado también unas propuestas de cómo pasar a la acción. Al final, esto, cómo conectamos lo que es este sector que tiene un potencial con, em, con acciones concretas que permitan materializarlo. Entonces, en ese sentido, tenemos un sinfín de propuestas, desde las más voladas, desde las más difíciles, hasta las más logrables en el corto plazo. Estas tres de arribita probablemente sean las más complejas a día de hoy y es desarrollar subsidios directos, ya sea específicamente a los usuarios de los fertilizantes, es decir, a los campesinos, a los productores,
al sector agrícola. Eh, Esto pues claramente es una propuesta un poco más compleja con el panorama fiscal también del país, pero que debemos tener ahí siempre teniendo en cuenta que esto no solo va a impactar un proyecto, sino que va a impactar, o a una empresa, sino que va a generar un impacto, un encadenamiento muy positivo en este sector agrícola. Por otro lado están los créditos fiscales y exenciones. Esto es algo que parcialmente ya se tiene desde la ley 1715 de 2014 junto con la ley 2099 de 2021. Hay exenciones tributarias bueno, incentivos y exenciones tributarias para los proyectos de producción de hidrógeno. Más adelante vamos a ver que hay algunas iniciativas muy importantes que buscan que esos incentivos puedan ir un poco más lejos, que puedan llegar a unos puntos de la cadena de valor más allá. Por otro lado están los bonos de carbono, que pues siempre han sido una alternativa de financiamiento para este tipo de iniciativas, no solo hidrógeno, sino en general todas las iniciativas asociadas con sostenibilidad, pero lo complicado de esto es que estos mercados todavía no están funcionando como se esperaría que funcionen, entonces dependemos un poco de que esto se habilite en el corto plazo. Ahora, de lo que podemos hacer y de lo que vemos viable en el corto plazo y con lo que ya existe, es decir, un poco redireccionando también parte de los recursos que ya se invierten en diferentes estrategias es uno, en mi caso, financiamiento a agricultores. Esto es fundamental, esto ya se hace mediante el Banco Agrario, Finagro, diferentes entidades que ofrezcan mejores tasas de interés a los agricultores que utilicen este tipo de fertilizantes. Ya hay unos incentivos para, en general, los insumos agropecuarios. Lo importante sería ver qué tipo de incentivos adicionales se pueden generar para los que consuman un tipo de fertilizante más limpio. Por otro lado, también a la hora de comercializar estos productos, como les decía, el aumento en el precio va a pasar, ¿cierto? Vamos a tener en el corto plazo, mientras los mercados, cuando tenemos estos mercados emergentes, pues claramente hay unos precios mayores. Entonces, en esas etapas iniciales del mercado es importante desarrollar estrategias que le permitan al agricultor, por ejemplo, o al productor de sí, al productor finalmente garantizar un precio mínimo de venta. Entonces, acá también hay iniciativas que ya existen, como el programa Cosecha y Venda a la Fija. Es un programa que ya existe y que se puede incluso eh, estudiar específicamente para entender cómo se puede también incluir esos productos premium hechos con fertilizantes bajos en emisiones. Y por último, la que seguramente a nivel internacional se está utilizando más y son las cuotas de consumo. En regiones como Europa, lo que se está haciendo es poner cuotas de consumo de no solo, más que todo en temas energéticos, para garantizar también la compra de estos productos. Entonces, poner cuotas de consumo, porcentajes de compra, por ejemplo, en los programas de alimentación pública, en hospitales, en colegios, que, por ejemplo, un 10% como decíamos ahora, sea producido con fertilizantes verdes. Esas son alternativas viables. Nuevamente, con esos porcentajes bajos, los sobrecostos a nivel general son mucho menores. Entonces, esto es parte de las propuestas que nosotros hemos planteado para este sector. Ahora pasemos a otro de esos sectores que son fundamentales y es la aviación. Colombia está básicamente bendecida porque tenemos una ubicación geográfica súper estratégica para el tránsito aéreo. El Dorado, ya como por segundo, no sé por cuántos años ya consecutivos,
el año pasado ya volvió a ser el más transitado de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, tenemos en Bogotá un aeropuerto por donde pasan con más tránsito que, por ejemplo, que otros aeropuertos en Chile, en Brasil, en México. Entonces, esto también nos está mostrando que el país tiene un gran potencial en este sector, porque mucha de ese mercado llega aquí a Colombia. También tenemos un conocimiento muy amplio y experiencia en combustibles. Nosotros como país, por ser un país petrolero, también con grandes recursos energéticos en el subsuelo, hemos también construido muchas capacidades locales en términos de infraestructura, pero también en términos de talento humano que nos permiten o que suponen un potencial específicamente para el país. Y al año, más o menos, el país se está consumiendo 600 millones de galones de combustible para avión. Entonces, estos números son importantes para uno tener una mirada general y que vamos a retomar en unas dos o tres diapositivas. Pero devolvámonos un poquito, porque aquí hablábamos de aviación sostenible y esa aviación sostenible está muy relacionada con lo que se conoce como SAF, que son combustibles sostenibles de aviación. Esta es una, o básicamente la principal estrategia de descarbonización que están planteando las aerolíneas porque permite que se sigan utilizando los mismos activos actuales, por ejemplo, el mismo avión, este mismo avión que muchos seguramente en la vida han al menos volado alguna vez en uno de estos aviones que son insignia acá en Colombia. Y estos... eh, y básicamente lo que permiten los SAF es que se pueda seguir utilizando el mismo avión, la misma infraestructura de repostaje, que no cambia absolutamente nada. Lo único que está cambiando es que ese combustible tiene una menor huella de carbono, porque como vamos a ver más adelante, ya no viene de recursos fósiles, sino de recursos renovables como lo puede ser la biomasa. Pero ¿por qué hablamos de SAF más que de hidrógeno específicamente como puro, líquido o incluso más que de alternativas a baterías? Y es que si nosotros hacemos el ejercicio, la física nos muestra que la única alternativa para descarbonizar este tipo de aeronaves es el SAF. ¿Por qué? Porque el SAF tiene las mismas características que el combustible convencional. Este avión necesita pesar máximo 78 toneladas para despegar, tiene un volumen de almacenamiento de combustible de 24 metros cúbicos y si eso está lleno, todo esto se cumple, la autonomía de este avión puede ser de casi 6.000 kilómetros. Entonces, aquí con SAF es lo mismo que con el combustible convencional. Entonces, aquí no estoy perdiendo ni estoy sacrificando nada. Ahora, si yo quisiera hacer esto, electrificar este avión con baterías, pues tendría un problema bastante grande y es que tendría que tener una cantidad de baterías tan grande que el peso del avión no sería, o sea, no permitiría que despegue, ¿cierto? Entonces, para sostener la misma energía que le daría esta autonomía. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, bajémosle la autonomía, pero entonces para que el avión al menos despegue? Pues resulta que la autonomía se vería seriamente sacrificada. Si yo pongo nada más 78 toneladas por ejemplo, de baterías o pongo las baterías para que este sea el peso máximo, pues lo único que voy a poder hacer es casi que darle una vuelta al aeropuerto, 130 kilómetros. Eso básicamente no alcanza ni para ir de Medellín a Bogotá, por ejemplo. Y por otro lado, ya cuando entonces decimos, no, pero es que las baterías claramente no sirven para este tipo de aviones, pero probemos con el hidrógeno. Entonces, cuando incluimos o cuando hacemos los cálculos imaginándonos un almacenamiento gaseoso a 700 bares, que es una presión ya de por sí muy alta,
De por sí necesitaríamos también equipos específicamente para almacenarlo, toda una infraestructura que tendría un peso significativo, que ya de por sí sobrepasaría ese peso máximo de despegue, pero también que sobrepasaría significativamente, esto es lo más importante, el volumen del avión. Entonces, para eso necesitaríamos casi que estos A320 se volvieran como los Airbus Beluga, que tienen como una naricita, una frentecita aquí más grande. Pero entonces decimos, no, pues venga, entonces volvamos eso líquido. De por sí, volver el hidrógeno líquido es muy caro, es muy complicado técnicamente y en una escala industrial de pronto puede generar mayores complicaciones. Aquí, nuevamente, logramos por fin de pronto tener un peso más parecido a las 78 toneladas, es decir, podemos decir que el avión despega, pues. Pero el volumen, nuevamente, sigue siendo muy grande, o sea, excede en más de 4 veces el volumen normal o permitido del avión. Entonces, es por eso que nuevamente el SAF es la respuesta a esas inquietudes a día de hoy. Ahora, volviendo un poco a cómo se produce ese SAF, al final el combustible de avión tengamos en cuenta que es una receta. Esto seguramente lo vieron en una de los webinars pasados, pero un SAF es una receta que tiene tantas parafinas, tantos aromáticos, olefinas y otra cantidad de químicos sí, otra cantidad de componentes y de compuestos que lo hacen o que le dan las características para que pueda ser un combustible. Ahora, la materia prima convencional que hemos utilizado para producir ese tipo de combustibles es ¿cuál? El petróleo, ¿cierto? Pero entonces han surgido unas alternativas y es coger otras materias primas como lo son aceites residuales o biomasa para llegar a esa misma receta, a esa misma composición. Y entonces ahí, ¿dónde entra el hidrógeno? Porque hasta ahí no hemos hablado de hidrógeno, ¿cierto? Porque entonces ustedes me decían, ah, pero aquí usted me dijo, esto es SAF, pero aquí usted ya me dijo ni hidrógeno gaseoso ni hidrógeno líquido, entonces ¿dónde está el potencial del hidrógeno en la aviación? Si me mató esos dos de entrada. Pues para producir esos combustibles y para pasar, digamos, para producir esos combustibles con esas materias primas que estábamos mostrando acá atrás, como la celulosa, como todo el tema, como los aceites residuales, que tienen unas cadenas químicas muy complicadas, vean esto, o sea, unas cadenas muy complicadas. El hidrógeno es la vía para volverlas más simples, para llegar a los ingredientes de esa receta, porque aquí esto no se parece en nada a lo que necesitamos de los ingredientes. Entonces, para yo pasar de esta columna izquierda a la columna derecha necesito hidrógeno. Ese hidrógeno se utiliza en procesos de craqueo, de hidrólisis, para disminuir el peso molecular de estas cadenas y también para remover el oxígeno. Y con eso uno puede llegar una, de un tallo de caña a un combustible o a los componentes básicos de esos combustibles. Aquí al final. Entonces es en este intermedio donde el hidrógeno es un habilitador. Ahora, también hay otras alternativas, como escoger ya literalmente, ustedes saben que los combustibles, en este caso, por ejemplo, el de avión es un hidrocarburo, es decir, una mezcla de hidrógenos y carbonos, de ahí la palabra. Entonces, pues uno puede decir, ah, bueno, si eso es una mezcla de hidrógenos y carbonos, pues cojamos CO2 que tiene carbono e hidrógeno, los juntamos y producimos combustible. Pues esa es otra medida, esa es otra manera. Y ya hoy en día se está haciendo, por ejemplo, en Chile. Este es un proyecto piloto de HIP Global, una empresa que produce combustibles sintéticos y lo que hace es coger el CO2 de la producción cierto, proveniente de un, de una fábrica de cervezas, que se me olvida, y hidrógeno que produce con electricidad de una turbina eólica.
y con eso están produciendo gasolina, todavía no jet fuel, pero sí gasolina que están usando algunos vehículos Porsche en unos pilotos que están realizando. Entonces, ahí hay varias alternativas para el hidrógeno. Nuevamente, aquí, SAF, Sustainable Aviation Fuel o combustible sostenible de aviación, toda esta estrategia supone el 65% de la reducción esperada del sector aéreo, es decir, usar este tipo de combustibles ya se volvió la punta de lanza de descarbonización del sector aéreo y en Colombia ya desarrollamos una hoja de ruta para SAF que nos dice que a 2035 nuestra meta es producir 150 millones de galones de este tipo de combustible, es decir, un cuarto de lo que consumimos hoy en día. Hoy consumimos 600 millones de galones, es decir, a 2035 se espera que un 25% sea un SAF. Entonces, para hacer eso, nuevamente, en esa cadena intermedia necesitamos hidrógeno. ¿En cuánto hidrógeno? Necesitamos 20 kilotoneladas año. Estas 20 kilotoneladas año, ¿qué significa? Significa instalar 200 megavatios de electrólisis, instalar 400 megavatios de renovables y, invertir más o menos unos 600 millones de dólares en esa estrategia. Ahora, ¿eso cómo puede impactar al final los costos de un pasajero? Pues nuevamente, cuando uno ve cuánto vale un tiquete de avión, pues se tiene que preocupar por un montón de cosas, desde el mantenimiento hasta la publicidad y el combustible de avión. En ese tiquete que uno compra por lo general, tiene una componente del 30 al 40%. Aquí sí es mucho más relevante el precio del combustible. Entonces aquí particularmente lo que se ha venido desarrollando a nivel internacional son cuotas de mercado que van del 1 o 2% progresivamente escalando en los próximos años más que todo en Europa, que son alternativas que se pueden tener acá también y que para mitigar ese impacto se ha propuesto, por ejemplo, y lo vamos a ver ya al final de la presentación, que se excluya a este tipo de combustibles del IVA para que el impacto sobre los costos finales no sea tan significativo. Listo. Otro de los sectores, el penúltimo de los sectores que vamos a tratar el día de hoy es los biocombustibles. Los biocombustibles son son súper relevantes para Colombia, pero también para, en este caso, el desarrollo del hidrógeno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos consumiendo al año más o menos unos 200 millones de galones de biodiesel. Para hacer ese biodiesel, y ya lo vamos a ver, yo necesito metanol. Y ese metanol nuevamente requiere, si lo queremos hacer vía hidrógeno renovable, hidrógeno verde, vamos a requerir CO2 biogénico. Y aquí tenemos potencial en cada uno de estos ejes. A día de hoy, Colombia no produce a escala industrial nada de metanol. Es decir, todo lo estamos importando. Nuevamente es una oportunidad que estamos importando, ¿cierto? Colombia, uno podría decir que indirectamente está importando hidrógeno en este sentido. Pero entonces aquí la oportunidad está aquí en la producción de biodiesel, que cada vez se espera que pues la composición o la proporción de biodiesel usada en los vehículos sea cada vez mayor. Hoy está más o menos en 10, un poquito menos, 10%, pero que se espera que sea mayor, pues en esa producción el metanol es fundamental. Y el metanol nuevamente, para yo hacerlo, por aquí antes tuvo que pasar que yo mezclé hidrógeno con CO2, ¿cierto? Entonces, aquí es donde está la oportunidad, ahí particularmente. Ahí entonces surgen oportunidades porque, claro, tenemos un mercado que ya consume metanol, que es el de biodiesel, el de los biocombustibles, eh, y
pues hay una oportunidad de desarrollar una industria del hidrógeno alrededor de eso. Además, tenemos lugares como, por ejemplo, Cartagena, que se asemeja mucho a este esquemita, y es un lugar donde tenemos unos parques industriales, en la zona industrial de Mamonal, que es la más grande de Colombia, pues tiene una gran diversidad de industrias y el metanol ofrece esa oportunidad de articulación entre diferentes industrias. Entonces vamos a tener una producción, por ejemplo, de hidrógeno potenciada, por ejemplo, por un campo eólico, offshore, que uno pudiera decir. Pero esa producción de hidrógeno, como su producto va a tirar o nos va a dar oxígeno, ese oxígeno puede ser usado porque en esas mismas zonas industriales y cogiendo, por ejemplo, Mamonal, hay también plantas de procesamiento de cemento. Entonces, ahí este tipo de plantas, por ejemplo, pueden hacer uso de ese oxígeno para mejorar su eficiencia térmica. Al mismo tiempo, ese CO2 que se emite en esos procesos puede ser reciclado, es decir, podemos darle una economía circular al CO2 y mezclarlo con ese hidrógeno que hicimos con la energía offshore y producir metanol. Ese metanol tranquilamente se puede enviar a la refinería de Cartagena y a partir de ahí producir un sinfín de combustibles o incluso suministrar ese metanol para los productores de biodiesel o de biocombustibles. Entonces, aquí yendo un poco a los números, a nuestros números, otra de las regiones que también tiene un gran potencial es el Valle del Cauca. El Valle del Cauca tiene un potencial muy amplio en el suministro de CO2 biogénico. Esta imagen es acá de un estudio de Fraunhofer sobre hubs de hidrógeno que se realizó acá en Colombia. Me faltó ahí poner la referencia y particularmente en el Valle del Cauca también hay mucho potencial de articular industrias porque como tenemos mucha biomasa, tenemos mucha disponibilidad de CO2 biogénico, esa biomasa por lo general se utiliza para generar electricidad en los ingenios azucareros, etcétera. Y pues cuando se utiliza, pues naturalmente se emite CO2. Si ese CO2 lo combinamos con ese hidrógeno, pues al final tenemos ese círculo virtuoso de poder producir metanol y en el mismo Valle del Cauca poder producir, por ejemplo, biocombustibles. Ahora, si nosotros quisiéramos decir no importamos más metanol y todo el metanol producido tiene que ser nacional, eso implicaría que desarrolláramos una infraestructura para producir 40 kilotoneladas al año de hidrógeno. Esos son más o menos 400 megavatios de electrólisis, 800 megavatios de renovables. O sea, nuevamente estos números no es para que los veamos nada más como números, sino nuevamente sepamos la magnitud de estos números. Y esto supone una inversión de 1.200 millones de dólares. Entonces ahí vamos sumando. O sea, la oportunidad en Colombia está. Obviamente, Roma no se construyó de un día para otro. Entonces, estas son oportunidades que desde ya nosotros vemos que debemos empezar a enfrentar, a aprovechar para que en el largo plazo, pues también podamos no solo producir metanol o producir fertilizantes para nosotros en Colombia, sino que esto también se vuelva una oportunidad para productos de exportación. Y por último, el llamado a liderar esta transformación son las refinerías. A día de hoy son el mayor consumidor de hidrógeno directamente en Colombia. Las dos refinerías de Barranquilla y la de Cartagena consumen más o menos 130 kilotoneladas año y también tienen la oportunidad de empezar a convertirse en hubs de combustibles sostenibles, como lo vimos en las anteriores diapositivas. Para nosotros, entonces, bueno, a ver qué es lo que pasa. Esas 130 kilotoneladas año hoy provienen principalmente de, eh, o tienen como materia prima el gas natural. Se hace por proceso de reformado, pero si nosotros quisiéramos transformar todo este consumo en hidrógeno verde o en hidrógeno renovable, eh, necesitaríamos 1.300 megavatios de electrólisis, 2.600 megavatios de renovables y eso casi que significaría 4.000 millones de dólares en inversión.
Entonces, esto nos muestra que es particularmente el sector de mayor potencial en la actualidad y que ya está dando sus primeros pasos. Sabemos que el proyecto que está desarrollando Ecopetrol en Cartagena ya alcanzó decisión final de inversión, el proyecto Coral, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ya para ir cerrando, quería compartirles cómo vamos de ese potencial, cómo vamos en Colombia a partir de un análisis que realizamos desde la asociación. Todos los años nosotros hacemos este seguimiento de cómo van los proyectos en el país. En la actualidad nosotros tenemos 36 proyectos en todo el territorio nacional, desde proyectos comprometidos hasta proyectos en desarrollo. Esto es muy amplio, principalmente la región Caribe siendo la destacada en el desarrollo de estas iniciativas, más que todo por su concentración de parques industriales como en Barranquilla, en Cartagena, pero también su disponibilidad de energías renovables, clave para la producción de este hidrógeno sostenible. Entonces, a día de hoy, de esos proyectos comprometidos, que son esos proyectos que ya se implementaron, proyectos que alcanzaron decisión final de inversión, ¿cierto? Todo ese espectro. Tenemos proyectos como Protium, que está finalizando su etapa de comisionamiento, que son 2,3 megavatios de electrólisis para producir amoníaco. Esto está en Medellín, bueno, en Sabaneta más específicamente. El proyecto Coral, que es liderado por Ecopetrol acá en la refinería de Cartagena, que tiene una potencia de 5 megavatios. Y esto nos ha mostrado que el país pasó de proyectos piloto a proyectos de escala industrial, porque la producción o esa capacidad instalada de electrólisis cada vez va en aumento, ¿cierto? Entonces esto nos está mostrando que el país ya pasó de pilotos a proyectos que son de escala industrial. Asimismo, con esos análisis, nosotros vemos que la cadena del hidrógeno en estos momentos se encuentra de esta manera en nuestro país, con proyectos que están analizando cadenas de valor, no solo una cadena de valor, sino varias. Acá, si ustedes suman todo esto, pues les va a dar más de 36, pero es porque varios proyectos están pensando en más de un uso final. Entonces, acá hablamos desde metanol hasta combustibles sintéticos, hasta luz en refinerías, en biocombustibles y principalmente en amoníaco, que nuevamente es también parte de esa cadena productiva de los fertilizantes verdes. A nivel de esas proyecciones de los proyectos ya en desarrollo, es decir, de lo que está en estudio, de lo que se está avanzando, tenemos con, eh, con proyecciones a 2029/2030 un potencial de capacidad instalada de más de 500 megavatios. Esto en contraste a la hoja de ruta que propone de 1 a 3 gigas. eh, de capacidad instalada. Acá lo importante es ver que la gran mayoría de esta capacidad que se está estructurando tiene estudios, es decir, son proyectos que ya van más allá del concepto, ¿sabes? Son proyectos que no se están quedando en el PowerPoint. Cuando ya saltamos a 2030, la década de 2030-2040, sí tenemos una mayor incertidumbre, porque aquí ya es la década de de los gigaproyectos, como también los llamamos nosotros, y son proyectos de muy gran escala, proyectos de 500 megavatios, 1 gigavatio, y es por eso que se da ese salto cuántico entre estos números. Entonces, acá particularmente, como son proyectos de una envergadura tan amplia, todavía la gran mayoría están en estudios iniciales y algunos y otros también aún en concepto. Ahora, de este análisis nosotros encontramos tres retos fundamentales y son los que nosotros repetimos en todo lado. Y es, uno, los costos de capital. Si bien, y seguramente lo han revisado en los otros webinars, el costo de la electricidad es casi el más del 70% del costo final del hidrógeno. Hay un 28%, un 30% que no debemos descuidar y es lo que vale instalar
la planta, es decir, el costo de los electrolizadores, de todos los equipos para poner el proyecto a funcionar. Porque de aquí, ¿por qué hablamos de costos de capital y a qué nos referimos? ¿Qué es lo que pasa? Cuando cuando se van a financiar este tipo de proyectos, gran parte de esa financiación muchas veces viene de banca de los bancos, ¿cierto? O sea, como un préstamo. Entonces, igual que pasa cuando uno pide un préstamo, y si uno es buena paga, pues las tasas de interés, o si uno tiene un buen puntaje crediticio, las tasas de interés que le ofrecen para el crédito son más bajitas. Si uno tiene más experiencia, si el banco, bueno, etcétera. Lo mismo pasa si, lo contrario pasa si yo no soy tan buen paga, ¿cierto? Entonces, cuando ven que yo soy más riesgoso, me prestan a unas tasas más altas. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo sucede con este tipo de proyectos como los de hidrógeno, que son proyectos tan nuevos, son iniciativas tan innovadoras que incluso casi nadie en el mundo las ha desarrollado a la escala y en las cadenas de valor que ahorita las estamos desarrollando. Entonces, ¿eso qué significa? Riesgos. Riesgos que los bancos o los financiadores mitigan con tasas de interés. Ahora, ¿cómo se pueden, cómo yo puedo mejorar esas tasas de interés a los proyectos para que pueda pasar de un precio de $4 por kilogramo a uno de 2,2? Pues tengo que enfocarme en la reducción de esos riesgos de la inversión. Eso implica generar mecanismos que permitan que, por ejemplo, los proyectos acá en Colombia tengan un mejor due diligence a nivel ambiental, social, técnico, que se estructuren proyectos muy bien hechos para que las tasas de financiamiento sean mucho menores. Asimismo, y por otro lado está todo el tema de los costos de la energía, que claramente lo vimos anteriormente, pero ahí empieza a jugar otro factor, y es que así nosotros tengamos toda la capacidad de autogenerar nuestra energía, pues como este es renovable y es variable, vamos a necesitar un respaldo. Muchas veces ese respaldo puede venir de baterías o de la red. A día de hoy todavía las baterías tienen un gap ahí de competitividad que deben cubrir y el principal opcionado también es la red, entonces como generador de esa confiabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Como estamos hablando de grandes potencias que se van a conectar a la red, esto también requiere desarrollo de gran infraestructura de transmisión. Y al mismo tiempo de empezar a pensar cómo en el país, y esto es una conversación un poco más amplia, generamos incentivos para las industrias electrointensivas, es decir, las que consumen mucha electricidad y eso es un componente importante dentro de sus costos. Entre esas están, por ejemplo, la de aluminio, pero también está la del hidrógeno. Entonces, cuando yo veo esta tortica, pues veo que la generación nada más compone un pedacito de ese costo final. Entonces, lo que se ha hecho en otros países es buscar o subastar específicamente una cantidad de potencia que se puede conectar a la red con incentivo y generar ese impulso económico a los proyectos, disminuyendo, por ejemplo, cargos, no sé, de transmisión o distribución, eximiendo algunos cargos, o sea, no es una solución, una one fits all, pero sí hay diferentes estrategias que se han desarrollado, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en la Unión Europea en general, en India y también en otros países que tenemos unas experiencias previas que podemos impulsar acá en el país. Y por último está el tema de la demanda. La demanda manda. Al final, hoy en día tenemos este dilema y es los principales potenciales que tenemos hoy en día en Colombia son estos, los usos existentes, es decir, donde ya hay consumo de hidrógeno. Y ahí es donde nosotros vemos un gran potencial en el corto plazo y donde podemos hacer cosas ya. Los nuevos usos que ya implican otros usos como directamente como el uso energético del hidrógeno en barcos, en, digamos, en movilidad o en calor industrial, son usos que necesitan también de un mayor pilotaje, de mayor exploración y de mayor desarrollo regulatorio, porque por ejemplo en el caso del blending todavía tenemos unas brechas en temas regulatorios que se deben surtir. Entonces acá
siempre vamos a tener este aspecto y es la demanda manda. Y es por eso que hoy desarrollamos toda la conversación alrededor de esos sectores que consumen hidrógeno. A día de hoy nosotros tenemos todo un marco normativo desarrollado, pero también oportunidades de desarrollar y de seguir desarrollando que son muy importantes. Y ahí pues nuevamente llamamos a seguir apoyando desde nuestros roles las iniciativas como el proyecto de ley 451 que es el proyecto de ley de hidrógeno, y el proyecto de ley 439 de 2024 que es el proyecto de ley de SA, que son iniciativas que están impulsando toda esa cadena de valor del hidrógeno. Por último, pues les comparto un poco sobre lo que desde la asociación hemos desarrollado en diferentes aspectos, desde financiamiento hasta infraestructura e incluso certificados de origen. Y bueno, ese soy yo. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho. Pero bueno, muchas gracias nuevamente por su atención y nuevamente quedo súper pendiente a cualquier pregunta, duda o comentario. Juan David, muchísimas gracias. Creo que cada vez en estas sesiones aprendemos más cosas y vemos más perspectivas en torno al tema del hidrógeno. Definitivamente hay oportunidades muy grandes, pero también unos retos inmensos. Eh, y bueno, creo que este tipo de espacios también buscan es que pensemos no solamente desde la academia, sino todos los actores que son parte del ecosistema o que pueden ser parte del ecosistema, también empecemos a pensar cómo resolver esos retos. Tengo dos preguntas en el chat por el momento. Una la comparte Alejandro García. Bueno, él dice, pena, llegué tarde, pero no sé si han hablado del hidrógeno blanco. Pues no sé qué información tendrás desde Hidrógeno Colombia respecto a lo que está pasando en torno al hidrógeno blanco. Sí, a ver, les cuento, nosotros desde la asociación somos miembros de la Alianza Global que está impulsando el hidrógeno blanco. Bueno, el hidrógeno natural también, como se conoce en otros campos. Ahí particularmente lo que nosotros particularmente le venimos haciendo un seguimiento a incluso a los últimos anuncios de la NH de que se encontraron pues estas manifestaciones de hidrógeno. Es importante, nosotros desde la asociación lo que vemos es que es importante seguir generando conocimiento, generar información en esta nueva alternativa o en este nuevo recurso de hidrógeno, ¿cierto? Todavía estamos en una etapa temprana para estudiar esa viabilidad, cómo serían los costos acá en Colombia, qué tipo de infraestructura podríamos utilizar para transportarlo. Entonces, particularmente en estos momentos, la misión está más que todo desde el punto de vista de divulgación y también de generación de conocimiento. De igual manera, ahí venimos trabajando también muy fuerte dentro de la Alianza Global de Hidrógeno Blanco para también ofrecer o empezar a socializar ese potencial con inversionistas internacionales y expertos de otros países que incluso ya han venido acá a Colombia y que han conocido de primera mano el trabajo que ha venido realizando de manera muy juiciosa la NH en este caso. Creo que en hidrógeno blanco también está el reto de identificar qué zonas potencialmente sí tienen como esa o tendrían esa capacidad de producción. Es decir, creo que no tenemos como un mapa georreferenciado de dónde están esas posibles fuentes. No sé si estoy Ujú. errado en lo que estoy diciendo. Hay una segunda pregunta. Dice Jimmy Alejandro, ¿esos $4 por kilogramo cubren solamente la inversión en el CAPEX como el electrolizador y las adecuaciones a realizar para la planta? ¿O también en este se cubre el costo de la capacidad de generación que se debe instalar para el proceso de electrólisis? ¿Cómo puede ser la generación solar fotovoltaica? Ujú. Bueno, a ver, me voy a devolver aquí un poquito. Aquí al final, este costo incluye todo, ¿cierto? O sea, esto incluye tanto el costo de la energía como el costo de la infraestructura. Ahora, tengamos en cuenta qué es lo que pasa. Si yo esta energía, esta electricidad, no la compro, sino que pongo mi autogeneración, que incluso es una estrategia que siguen muchos hay muchos proyectos que están generando esa estrategia porque es la energía más barata que pueden tener la autogenerada.
pues al final lo que estoy haciendo no es eliminar el costo, sino pasar lo que es un costo operativo a un costo de capital. Entonces es un poco como en lo que se busca es hacer un balance entre qué tanto capital necesita el proyecto, qué tan riesgoso es ese proyecto si de pronto se vuelve muy grande, versus de pronto otra alternativa como es, digamos, tercerizar o volver un costo operativo la energía. ¿Me hago entender? Ok, Pero sí, o sea, hace $4 incluye todo. vale. Nos pregunta Iber Quiñones, ¿conoces de proyectos pilotos desarrollados en universidades para investigación que se puedan destacar, aparte de Conova en Cali? Sí, no. En Colombia hay mucho, o sea, yo creo que hay mucho movimiento alrededor del hidrógeno en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, desarrolló un proyecto de producción de metano sintético en La Guajira. Es un proyecto que está funcionando desde hace más, creo que ya de 2 años. También la Universidad de AFIT, conozco que están desarrollando temas de electrolizadores bioinspirados, o sea, de celdas de electrólisis inspiradas como en geometrías de la naturaleza, un poco, digamos, temas un poco más innovadores. La Universidad de La Sabana, que es uno de nuestros asociados, tiene mucha experiencia en la producción de hidrógeno a partir de biomasa. Sin duda, pues la Universidad del Valle también, con varios profesores que trabajan y que conozco y que he tenido la oportunidad de hablar con ellos, que han trabajado en celdas de combustible, en diferentes temas de hidrógeno. Entonces, la verdad, el, el, el panorama a nivel académico es bastante interesante en el país. Incluso también en Bucaramanga hay muchos grupos de investigación también estudiando temas de hidrógeno blanco, que me lo mencionaban ahorita. E incluso aprovecho para hacer una pequeña pauta. Por ejemplo, aquí nos acompaña el profesor Fierman Machuca, que es el decano de Ingeniería de la universidad, y él tiene un desarrollo en torno a una planta piloto en la cual pues se hace tratamiento de aguas, pero también en generación de hidrógeno. Entonces, como dices tú, Juan, hay varios ejemplos de lo que desde las universidades se está experimentando y se está trabajando en temas de investigación aplicada para impulsar todo este tema del hidrógeno. Tenemos otra pregunta. Dicen por acá, ¿a qué se debe la demora del tiempo en la implementación del SAF? ¿El SAF apenas está arrancando o es por la demora en temas regulatorios? Bueno, a ver, ahí particularmente, pues a veces pasa lo mismo que todos los mercados o todas las tecnologías o nuevos desarrollos, e incluso no vamos tan atrasados. O sea, no sé si escucharon que BioD, bueno, vieron que en estos momentos BioD está desarrollando un proyecto de producción de SAF se me olvidó el aliado tecnológico, pero es un proyecto que ya están dando, es Lanzallates. un proyecto que... ¿Cómo? ¿Qué pena? El Lanzajet, eso. aliado es Lanzallates. Eso, Lanzajet. Entonces, o sea, incluso aquí yo creo que hablo James. Pues James es el experto en SAP, incluso. Ahí te reconocí la voz. Entonces, ahí, yo creo que ahí hay ya desarrollos incluso tecnológicos, como los que ha impulsado James, también desde el punto de la academia. Desde el punto de la industria ya vemos que hay proyectos que están alcanzando etapas muy adelantadas de desarrollo, incluso ya muy cerca de decisión final de inversión. Entonces, pues yo creería que no vamos tan atrasados, más bien, o sea, vamos bien en realidad en esa implementación. Vale, y para ya pues digamos que respetar el tiempo, vamos a hacer una última pregunta. Dice Ramiro Jaimes, ¿en cuánto tiempo crees que se puede formalizar la producción de hidrógeno y en cuánto tiempo se contará con esa infraestructura pertinente para todo el país? Bueno, yo le sumaría un poquito a esa pregunta desde el punto de vista de esas inversiones que tú hablas, que son bastante onerosas desde el punto de vista regulatorio, que también creo que la regulación es la que genera la confianza para atraer digamos que esos dineros de inversión. Y también teniendo en cuenta, por ejemplo, hace creo que 2 semanas estuvimos en una mesa del COMPES que nos invitó el GIS
para trabajar el tema del hub en el Valle del Cauca. Y nos hablaban también acerca del tema de la energía, ¿no? Por ejemplo, Celsia colocaba el Ah, caso de que ellos están implementando una planta para generar amoníaco para usos agrícolas y hablaban de que el consumo de energía que ellos iban a En tener era Aluria. bastante, para el de la obra, que era bastante alto. Entonces, digamos ujú. que siendo optimistas, pues, ¿en cuánto tiempo crees que esto podrá verse ya hecho realidad? Sí, o sea, a ver, digamos la temporalidad la define también las acciones que desarrollemos en torno a la viabilidad económica de estos proyectos. A ver, pues nosotros vemos o sea, ya hoy en día, por ejemplo, a ver, esto va a depender de cada uno de de cada uno de los sectores que evaluamos. Porque, por ejemplo, hay unos que son muy regulados, como es el tema como es la producción de biodiesel en Colombia, ¿cierto? Entonces, igual que en el caso del blending, por ejemplo, en el caso del uso, no sé, de metanol verde, de pronto va a necesitar algún estudio, algún desarrollo de un sandbox regulatorio, como en el caso de blending, que le permita o que permita estudiar cómo podría ser la remuneración de este tipo de insumos de pronto un poco más limpios. En el caso, por ejemplo, de los fertilizantes, al final estamos viendo que hay proyectos y es donde más se está avanzando en estos momentos y hay proyectos como el proyecto Protium, que es un proyecto que ya se está construyendo, es decir, ya se está desarrollando, ya está en sus etapas finales de comisionamiento, es decir, una inversión que ya se hizo y que precisamente es para producir amoníaco para fertilizantes. Entonces, el ecosistema se ha ido materializando a una velocidad incluso bastante ágil. Obviamente, en la hoja de ruta hay unas proyecciones, unas metas muy ambiciosas, pero que esto no nos nuble de que el ecosistema se está desarrollando de manera adecuada. Entonces, obviamente aquí hay necesidades y principalmente lo resaltaba al final. Nosotros vemos importantísimo que salgan adelante los dos proyectos de ley, tanto de hidrógeno como de SAF, porque tienen incentivos que van a ayudar a generar ese cierre financiero de los proyectos y a que se hagan más iniciativas. ¿Por qué? Porque hoy en día puede que tengamos proyectos viables, pero van a ser proyectos viables como caso a caso, como casos muy puntuales. Si queremos que esto sea más general y que la viabilidad de estos proyectos sea más amplia en diferentes casos de estudio, en los diferentes sectores que revisamos el día de hoy. Vamos a necesitar mayores incentivos, mayor regulación, no solo en temas de incentivos, de un incentivo directo, sino por ejemplo el tema de cuotas que mencionamos también. Entonces, ahí particularmente, también en temas de financiamiento, de mitigación de riesgos, para nosotros es fundamental mitigar riesgos, porque nosotros como Colombia estamos compitiendo con países como Chile, Brasil, por las inversiones por esa inversión internacional. Entonces, si queremos fomentar la inversión extranjera directa, que es fundamental para desarrollar este tipo de economías, necesitamos darle mucha confianza al inversionista, o sea, mucha estabilidad jurídica, respaldo, apoyo también en los procesos de licenciamiento para que los proyectos salgan de manera mucho más ágil. Entonces, son temas transversales que sí implican mucho apoyo desde gobierno. Vale, y hay una última pregunta de Fernando Luna, que es el director del Sistema Institucional Integrado de Laboratorios de la Universidad. Entonces, te cedo la palabra, Fernando. Juan David, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, tú ya dijiste todo, digamos, en relación con todas estas posibilidades y también como la intención que tenemos con estos webinarios, también creo que va siendo cada vez más clara. La pregunta es muy concreta, Juan David. Ahorita te hicieron una pregunta relacionada, Iber creo que te preguntó sobre, pues, qué están haciendo las universidades, digamos, si había investigación y tú nombraste algunos casos, pero como una pregunta paralela, yo quiero preguntarte, independientemente de esa investigación básica que he hecho
pues pasa por tener TRLs muy bajos todavía, o sea, es investigación que es básicamente, pues básica, ¿cierto? O sea, hay un trecho inmenso si eso quiere llegar a ser un desarrollo tecnológico real. La pregunta concreta es, ¿cuál crees tú que sea el rol de las universidades en, digamos, en todo este ecosistema? Porque claramente, pues el desarrollo tecnológico tal vez, pues, tenga un trecho bastante largo, justamente porque cuando hablamos, por ejemplo, que los costos de los electrolizadores, pues son uno de los costos que ya está calculado y es porque ya existe tecnología que uno compra y la pone, funcional, probada. Eh, entonces, ¿cuál crees tú que sea el rol que puedan jugar las universidades en justamente la consolidación de este ecosistema que, como tú muy bien dices, pues va, el ecosistema sin duda va creciendo y se va fortaleciendo? ¿Qué pueden hacer allí las universidades y a qué están llamadas a hacer? Bueno, a ver, y muchas gracias por esa pregunta porque yo creo que eso es fundamental. Eh, para, desde mi punto de vista, las universidades tienen un rol muy importante aquí en el hidrógeno, hoy porque estamos hablando de hidrógeno, pero en general en toda la transición energética. Y particularmente en hidrógeno, coincido un poco con lo que tú dices, más allá de desarrollar, por ejemplo, un nuevo electrolizador, que de pronto es algo que que ya esté disponible a nivel internacional, nosotros vemos que es fundamental empezar a habilitar las cadenas de valor que hay en el medio. O sea, es como, por ejemplo, los dolores que tienen los desarrolladores de proyectos o que han tenido los que han desarrollado pilotos. Por ejemplo, me pasó cuando yo antes trabajaba en otra organización donde desarrollamos unos pilotos de dualización diésel-hidrógeno y ahí me di cuenta de que en Colombia no producimos tanques de alta presión, básicamente todo lo importamos de Brasil. Y para importar o sea, y para hacer un piloto no te vendían un tanque, sino que tenías que comprar 10. Entonces, cuando, cuando, un, cuando las empresas o los desarrolladores se encuentran con esos retos, lo ideal sería empezar a tener soluciones locales. Cierto, soluciones desde las universidades, por ejemplo. Las mismas universidades podrían empezar a desarrollar iniciativas o spin-offs desde los mismos grupos de investigación, que siempre ha sido lo ideal, por ejemplo, en este caso, no sé, desarrollen cadenas productivas para la producción de almacenamiento de hidrógeno, por decir algo. O que con el conocimiento que ya tienen de electrolizadores y que han construido y de celdas de combustible, también empiecen a generar, a compartir o a generar, por ejemplo, conocimiento alrededor del mantenimiento de un electrolizador, del cambio de un stack, porque ahí es donde vamos a empezar a ver esas necesidades puntuales, que no, digamos, le pasó con algunas empresas que desarrollaron proyectos piloto acá en Colombia, que, que por ejemplo, el sistema de control de uno de los electrolizadores sacaba una alarma desconocida, y tocaba esperar que viniera un técnico 3 meses desde España con un computador muy encriptado a darse cuenta de que nada más era una alarma que se podía haber solucionado en una hora. Entonces una parada de una hora se volvió una parada de 2 meses y eso ralentiza el ecosistema. Entonces, muchas veces uno se concentra mucho en el electrolizador, en esto, lo otro, pero en lo que es habilitar y en poner en operación y ver los dolores específicamente de los desarrolladores de proyectos en la vida útil de estas plantas, yo creo que hay muchas iniciativas, muchas oportunidades, perdón, de innovación. Y aquí nosotros también desde la asociación hemos venido trabajando en eso. Estamos haciendo un estudio de qué es lo que puede hacer el país y dónde tiene que poner el foco en particular aquí a nivel de cadenas de valor y desarrollo tecnológico. Y ahí parte de esos aprendizajes ha sido, y hemos conocido la experiencia cuando hemos desarrollado otro tipo de proyectos, por ejemplo, con el Metro de Medellín, que el Metro de Medellín tuvo que eventualmente empezar a desarrollar su propia cadena de suministros, ¿cierto? Se empezaron a desarrollar encadenamientos productivos al interior de la misma ciudad para responder a las necesidades del metro, porque entonces, ¿qué pasaba si se saltaba, no sé, una catenaria, algo, había un corto?
entonces había que esperar a que importaran el repuesto, esto, lo otro, entonces esa necesidad hizo que se desarrollaran cadenas de suministro locales y eso particularmente creo que también va a ser fundamental en el caso del hidrógeno y ahí es donde yo veo principalmente la necesidad y la oportunidad para las universidades. Excelente, No Juan. sé. Creo que incluso podría haber la necesidad de hacer ese estudio de las realmente lo que acabas de decir de los dolores de esa cadena de valor, porque si no hemos implementado al 100% proyectos de producción pues, y uso, tampoco creo que tengamos muy claro pues, los dolores. Nos toca como irlo surtiendo. Muchísimas De gracias, Juan acuerdo. David. No, Bueno, a ustedes. muchas gracias, Juan David. Muchas gracias a todos quienes estuvieron aquí conectados. Eh, Nos vemos dentro de 8 días y estaremos enviando las memorias a sus correos. Entonces, muchas gracias, Juan David. Listo, no, muchas gracias nuevamente a ustedes y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muy contento de poder compartir con ustedes este conocimiento y bueno, cuenten con nosotros y ojalá podamos seguir desarrollando cosas en conjunto, seguir Perfecto, así avanzando. será. Hasta luego. Muchas gracias. Listo, hasta luego, que estén muy Gracias. bien.